En esta temporada es costumbre, en la gran mayoría de los países, festejar Halloween o el Día de los Muertos. Me estoy recién enterando que en Colombia, en estos días, no sé qué cosa de las velitas, Día de las Velitas, que también tiene que ver, me estoy enterando, de que tiene que ver con esa adoración, ese festejo se hace más que todo en este tiempo. Yo recuerdo cuando yo estuve en México, una de las veces que fui, porque yo tengo 2 hijos viviendo allá, me invitaron a una reunión. Pero yo antes de ir a la reunión fui a un supermercado. Y cuando entro al supermercado había un montón de cajas hasta arriba, de unos panes dulces, muy ricos por cierto, que venden así redondos, más o menos así, una tortilla muy de pan dulce. Y yo dije, ay, se les quedó abollado eso, porque ellos festejaban eso. Cuando salgo del supermercado, eran como las 10:30, ya no había ni uno, ni uno, ni uno había. Entonces yo recuerdo que fuimos a la reunión, no sabía yo qué era realmente, y veo que comen de ese pan, al que le salieran en el pan unos muñequitos blancos, chiquitos, que ponían que era como un niño chiquito. Esa persona tiene tengo yo entendido así, tiene que invitar u ofrecer algo de comida al resto la semana siguiente, o cuando no sé cuándo, pero yo sé que era así. No sabía yo que eso era como una costumbre pagana. Yo no entiendo cómo los cristianos pueden hacer eso. Que dice aquí que, pero en cuanto a los gentiles que han creído, porque había una disputa en aquel momento en la iglesia primitiva. Los judíos que tenían sus costumbres como religión, adaptarse a hacer sus rituales y qué sé yo, pero se convirtieron a Cristo y bueno, pero ellos seguían arrastrando eso hasta que se dieran cuenta de cómo era que tenían que hacer. Sin embargo, en aquel entonces, a los gentiles, o sea, los que no habían sido judíos nunca, a ellos les dijeron que no era necesario que siguieran esas usanzas que hacían antes los rituales judíos, como por lo menos circuncidarse, eh, la cantidad de cosas que si me pongo a leer eso, bueno. Y una de las cosas que les decía era que sí, por favor, que se abstuvieran de comer los sacrificados a los ídolos. Yo averigüé que era eso. Y una de las cosas que he sacrificado a los ídolos era ese bendito pan que yo probé allá en México. Porque inclusive, si te invitan para algo que Dios no, eso lo dice el Señor encarecidamente, dice lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué significa eso? Ya lo voy a leer aquí, que lo busqué. Se refiere a la práctica de ofrecer comida, especialmente carne, a deidades paganas o ídolos rituales religiosos. En el contexto de la época bíblica era común que en los templos de dioses paganos una parte de la carne de los animales sacrificados se quemara como ofrenda a los ídolos y el resto se vendiera o se consumiera en banquetes. Para los cristianos de la iglesia primitiva, este tema era importante porque el consumo de carne sacrificada a los ídolos podía considerarse, perdón, como una forma de participar indirectamente en la adoración a estos dioses, algo que iba en contra de la oración exclusiva al único Dios verdadero. Por esto se decidió en Hechos 15 pedir a los creyentes gentiles que se abstuvieran de comer alimentos ofrecidos a los ídolos para evitar la idolatría y no causar confusión y tropiezo a la comunidad de los creyentes. Esto se trata de mantener la pureza en nuestra relación con Dios y evitar cualquier cosa que pueda parecer una participación de costumbres o en prácticas que nos aparten del Señor. Y yo decía, Dios mío, sacrificado a los ídolos. Mucha gente lo hace en estos días
Hoy en día, ¿cómo tú puedes caer en algo sacrificado a los ídolos? Si te invitan porque están, por lo menos al día de la chinita. La Iglesia Católica tiene adoración a la Virgen María y, y dicen que es la madre de Dios porque Jesús era hijo de Dios. Pero la cosa es que Jesús él no funcionó como Dios aquí en la tierra. Jesús, en Filipenses 2, del 6 al 8, dice, la Biblia dice que Jesús no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de esa igualdad y se hizo semejante a los hombres. Claro, porque no, Jesús, quien muere en la cruz, ¿quién es? ¿Jesús Dios o Jesús hombre? Jesús hombre, porque Dios no puede morir. Y Jesús nunca usó su deidad para hacer ninguno de los milagros que hizo. Los hizo bajo el poder del Espíritu Santo que el Dios Todopoderoso, su papá, su padre, le había dado a él, que le dio poder a Jesucristo para perdonar, para salvar, para sanar, para librar de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuestro Salvador por excelencia. Solamente Él podía vencer a Satanás, porque Satanás le había quitado a un hombre la imagen y semejanza que este hombre tenía. Y para recuperarlo, no había uno solo en la tierra que pudiera hacer quitarle eso al diablo. Tuvo que venir Dios y enviar a Jesucristo hacerlo carne para que él como hombre venciera al Satanás en la cruz del Calvario. Él nos compró con su preciosa sangre. Él vivió toda la vida sabiendo lo que iba a hacer por nosotros. Si él dice que no había nadie que lo pudiera hacer. Y por eso es que yo no sé cómo, a mí me gusta mucho escudriñar y averiguar. Y la Iglesia Católica tiene a María como Inmaculada Concepción, cuando yo sé que esa Inmaculada Concepción la sacaron desde el 8 de diciembre de 1857, si mal no recuerdo. Pero si ella hubiese sido inmaculada y sin concepción, ¿dónde lo dice en la Escritura? Si lo dijera en la Escritura, yo lo creyera. Si ella fuese inmaculada y sin mancha, que vino sin pecado, sin el pecado original, entonces hubiera ido ella a la cruz, pero ella no fue. Ahora ella no era madre de Dios, porque María, linda y bella, ¿cómo sería esa mujer tan preciosa y hermosa que Dios la escogió entre todas las mujeres para que fuese la madre de su unigénito Hijo, único de Dios Padre? Pero cuando se refiere a Jesús, a María, cuando se refiere a María, habla del primogénito, creo que es Mateo 2, creo. Habla como el primogénito, o sea, que era el primero de María. ¿Qué diferencia hay, piensen ustedes, entre primogénito y unigénito? Entonces, bueno, María no podía ser madre de Dios porque Jesús no era Dios. Jesús dice aquí que Jesús no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de esa igualdad y se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2, 6 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a él como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que entender esas cosas para poderle creer a Jesús. Si nosotros creemos lo que Jesús hizo y dijo y enseñó, estamos creyendo verdaderamente en Jesús. Jesús nunca llamó a su madre mamá, nunca. Él sabía que era su madre terrenal, pero nunca la llamó mamá, para evitar confusiones entre nosotros. Y sin embargo, aquí todo el mundo dice que es madre de Dios.
yo estudiando y viendo aquí y allá aprendí, me costó mucho creer, sí me costó, porque yo he sido muy terca para entender estas cosas, pero a medida que yo me fui aferrando al Señor, no porque yo sepa mucho, yo no sé nada. Yo creo que nunca vamos a llegar a tener la mente de Dios, nunca. Yo aprendo, estudio, lo que trato es de aprender, de dónde, por qué dijeron eso, quién lo dijo, todo eso. Y quien dijo eso fue el Papa Pío XI en 1800, ay, no me acuerdo, 1857 creo. Entonces, ¿cómo es que vamos a creer cualquier cosa, cualquier disparate que dice un hombre? Por ahí también leí de que haciendo una liberación de demonios, obligaron, convencieron al demonio, a una persona que estaban exorcizando, que, que reconociera que la María era inmaculada. Y como el demonio lo aceptó, lo tomaron como verdad y desde entonces siguen creyendo. Estas cosas son interesantes saberlas y ahora sigo.